Iniciamos con una nueva unidad titulada Los nuevos conceptos y sujetos del procedimiento penal, acusatorio y oral. En esta sesión vamos a explorar la transición fundamental del sistema tradicional al sistema de justicia penal, acusatorio y oral en México y nos enfocaremos en identificar a los actores clave que intervienen en el proceso y en comprender las figuras jurídicas que permiten una justicia más ágil, transparente y respetuosa con los derechos humanos. Comencemos con los sujetos del procedimiento. Dentro de los sujetos del procedimiento, el primer actor relevante es el imputado. De acuerdo con el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se denomina genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Íntimamente ligado al imputado está el defensor. El artículo 115 establece que el imputado tiene derecho a asignar un defensor desde el momento mismo de su detención. Es un requisito indispensable que este defensor sea licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, garantizando así una defensa técnica y adecuada. Ambos, imputado y defensor, tienen la calidad de parte en el procedimiento. El Ministerio Público, ya sea de la Federación o de las entidades federativas, es el encargado de conducir la investigación. Sin embargo, este no actúa solo, sino actúa con el apoyo de la policía. Según el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía actúa bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esta actuación debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente. Es vital distinguir entre víctima y ofendido, conceptos definidos en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la víctima es el sujeto pasivo que resiente directamente la afectación de la conducta delictiva en su persona, y el ofendido, por su parte, la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Ambos cuentan con el apoyo de un asesor jurídico y tienen calidad de parte en el proceso. Finalmente, encontramos al órgano jurisdiccional, que es la instancia del Poder Judicial facultada para resolver las controversias mediante una sentencia o un fallo. También interviene la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de supervisión condicional del proceso, la cual debe actuar bajo principios de neutralidad, confidencialidad, al vigilar las medidas distintas a la prisión preventiva. Hablemos de algunos conceptos básicos. El nuevo sistema introduce conceptos básicos para agilizar la justicia. Entre ellos destacan el criterio de oportunidad. Es la facultad del Ministerio Público para no ejercer la acción penal bajo ciertos supuestos de política criminal o reparación del daño. Acuerdos reparatorios, que son pactos entre la víctima y el imputado que, de ser aprobados, extinguen la acción penal en delitos no graves. La suspensión condicional del proceso permite suspender el trámite si el imputado cumple con ciertas condiciones impuestas, evitando llegar a juicio, y el juicio procedimiento abreviado es un procedimiento especial donde el imputado acepta su responsabilidad a cambio de una reducción de pena, permitiendo dictar sentencia sin un juicio oral completo. Continuando con las figuras procesales, el sistema contempla los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación. Existen procedimientos simplificados en casos de fragancia que permiten una sentencia rápida. El proceso penal se divide en 3 etapas fundamentales. La etapa de investigación, que es dirigida a reunir datos de pruebas. La etapa intermedia, que es la fase de depuración donde se admiten o excluyen las pruebas que irán a juicio. La etapa de juicio oral, que es la fase pública donde se desahogan las pruebas ante el juez y se dicta la sentencia. El éxito del sistema acusatorio se basa también en principios rectores protegidos por el artículo 20 constitucional. La presunción de inocencia, en donde toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario en sentencia firme. Y el principio de contradicción, donde las partes pueden contravenir las pruebas y argumentos de la contraparte. También tenemos el principio de publicidad, en donde las audiencias deben ser abiertas al público. Inmediación, donde el juez debe estar presente y observar directamente el desahogo de pruebas. Concentración y continuidad, en donde el juicio
debe ser continuo y desarrollarse en el menor número de sesiones posibles. Un cambio radical es el control judicial de la investigación, donde el juez de control supervisa actos que afectan derechos fundamentales como cateos o intervenciones. Asimismo, se establecen las medidas cautelares para garantizar el proceso y la seguridad de la víctima. A diferencia del sistema anterior, la prisión preventiva ahora es excepcional y se utiliza como último recurso, priorizando otras restricciones menos lesivas. El sistema también reconoce la acción penal privada, permitiendo que la víctima ejerza la acción directamente en ciertos delitos específicos. El sistema actual también prevé procedimientos especiales, personas inimputables, para quienes padecen trastornos mentales, enfocándose en medidas de seguridad. Adolescentes, un sistema especializado basado en el artículo 18 constitucional, con enfoque en reinserción social. Justicia restaurativa, un modelo que busca no solo castigar, sino reparar el daño y restaurar la relación entre las partes y la comunidad. Y al fin del camino el proceso culmina con una sentencia, que puede ser condenatoria si se prueba la culpabilidad o absolutoria si no se logra vencer la presunción de inocencia. Hablemos ahora de la comparación de sistemas. Hagamos una comparación crítica entre el sistema inquisitivo anterior y el nuevo sistema acusatorio. Respecto del modelo, pasamos de un sistema escrito y formalista a uno adversarial y predominantemente oral. El juez tiene un nuevo rol, ya que antes el juez instruía e investigaba, ahora es un tercero imparcial que solo decide con base en lo expuesto por las partes. El Ministerio Público, su control del proceso ahora está sujeto a una supervisión judicial constante y la defensa evolucionó a ser una figura formal a una defensa técnica activa y en igualdad de condiciones procesales. En cuanto a la operatividad del juicio, tenemos las pruebas. Pasamos del expediente escrito a pruebas desahogadas en audiencia pública bajo la libre valoración judicial. También hablamos de la publicidad del proceso. Anteriormente era en secreto reservado y ahora tenemos audiencias públicas bajo algunas excepciones. En cuanto a la víctima, dejó de tener solo un rol secundario para ser reconocida como parte procesal con derechos amplios. En cuanto a las medidas cautelares, predominaba la prisión preventiva de manera automática, ahora se utiliza de manera excepcional y hay otras medidas cautelares. Tenemos mecanismos alternativos donde antes prácticamente eran inexistentes. Hay una terminación anticipada del proceso, llamémosle juicio abreviado, donde prevalecen criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios. La duración del proceso anteriormente era larga y burocrática, ahora hay una tendencia a una mayor celeridad y eficiencia. El control judicial de la investigación era muy limitado, ahora el juez de control autoriza actos que afectan derechos fundamentales. Anteriormente no estaba contemplada la justicia restaurativa, ahora está reconocida constitucionalmente. En cuanto a transparencia, el sistema es ahora de alta transparencia gracias a las audiencias públicas y grabadas. Hay mayor celeridad, las salidas alternas y mecanismos de terminación anticipada buscan reducir la duración larga y burocrática del sistema interior y las sentencias estaban basadas en expedientes escritos, ahora están basadas en un debate oral y pruebas desahogadas en juicio. En resumen, el sistema actual basa sus sentencias en el debate oral y las pruebas vivas, no en la lectura de expedientes fríos.